Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días. Permítame presentarme. Mi nombre es Luis David Agreda Barrón. Actualmente estoy cursando la licenciatura de Derecho para la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Hoy estaré exponiendo el reto número 2, la personalidad y su validación ante el registro civil del módulo Derecho de Personas y Familia, volumen 2, impartido por el asesor Jorge Alberto Andrade Aldana, a quien, por cierto, le mando un saludo. Permítame recordar mi matrícula, 250-265-91. Estaremos hablando de cuatro conceptos mm, de la personalidad que estudiamos en la primera lección. Nombre, domicilio, estado civil y capacidad. Además, voy a relacionarlos con lo que estudiamos en la tercera lección sobre el registro civil, porque esta institución es muy importante para dar certeza jurídica sobre diferentes acontecimientos de nuestra vida. Para entenderlo de una manera sencilla, podemos pensar que los atributos de la personalidad son algunas de las características que nos permiten identificarnos jurídicamente, ubicarnos, conocer nuestra situación familiar y determinar qué podemos hacer legalmente. A continuación voy a explicar cada uno de ellos con algunos ejemplos. Comenzamos con el primero. El primer concepto, nombre. De manera sencilla podemos decir que el nombre es aquello que nos permite identificarnos y diferenciarnos de las demás personas. Por ejemplo, si en lugar hay 10 personas llamadas Juan, necesitamos otros elementos para poder distinguirlas. Ahí entran los apellidos y los demás datos de identificación. El nombre también tiene importancia porque está relacionado con nuestra identidad y filiación, es decir, permite establecer jurídicamente quiénes somos y en determinados casos quiénes son nuestros padres. Por ejemplo, cuando nace un niño, sus padres acuden al registro civil para registrarlo. En su acta de nacimiento quedan asentados su nombre y sus apellidos, además de los datos relacionados con sus padres. Entonces, si posteriormente esa persona necesita demostrar oficialmente quién es, puede presentar su acta de nacimiento. Otro ejemplo sería cuando una persona realiza algún trámite, como obtener una identificación oficial, estudiar, trabajar, abrir una cuenta bancaria o realizar algún procedimiento legal. En todos estos casos es necesario poder acreditar quién es esa persona, ¿cierto? ¿Dónde encontramos el nombre? Principalmente encontramos el nombre en el acta de nacimiento. También pueden existir anotaciones posteriores cuando ocurre algún cambio o modificación jurídicamente reconocida. Por ejemplo, en determinados casos de reconocimiento de hijos, adopción o modificación de identidad, surgen estos hechos. Entonces podemos concluir que el nombre es importante porque nos identifica jurídicamente y nos diferencia de las demás personas. El documento principal donde podemos encontrarlo es el acta de nacimiento. Muy bien. Continuamos con domicilio. Podemos entenderlo de una manera sencilla, como el lugar que jurídicamente permite ubicar a una persona. Por ejemplo, imaginemos que una persona tiene un problema legal y necesita recibir una notificación. La autoridad necesita saber dónde puede localizarla para hacer llegar esa información. Otro ejemplo sería una persona tiene un negocio, puede tener su domicilio donde vive y al mismo tiempo tener un domicilio relacionado con su actividad profesional o comercial. También existe el llamado domicilio procesal, que es el que se señala cuando una persona participa en un juicio para poder recibir notificaciones. Y tenemos el domicilio fiscal, que se utiliza para efectos relacionados con las autoridades fiscales. Por eso, aunque normalmente pensamos en domicilio simplemente como el lugar donde vivo, jurídicamente puede tener diferentes funciones. Por ejemplo, si yo vivo en Guanajuato, pero tengo un negocio establecido en otro lugar, puede existir una diferencia entre mi domicilio personal y el lugar donde desarrollo mi actividad profesional o comercial. ¿Dónde encontramos el domicilio? A diferencia del nombre, no existe un acta del registro civil cuyo único objetivo sea acreditar nuestro domicilio.
Sin embargo, el domicilio puede aparecer como un dato dentro de diferentes actas, dependiendo de la legislación y el documento de que se trate. Por ejemplo, puede aparecer en el acta de nacimiento, matrimonio o difunción. Además, dependiendo de la situación, el domicilio puede acreditarse mediante otros documentos oficiales. En conclusión, el domicilio sirve para ubicar jurídicamente a una persona y determinar diferentes efectos legales. Puede aparecer como un dato en algunas actas del registro civil, pero también puede acreditarse mediante otros documentos dependiendo de la finalidad. Continuamos con el atributo número 3, el estado civil. Muy bien. Este concepto puede ser más fácil de entender si pensamos en la situación familiar y jurídica que tiene una persona. Por ejemplo, una persona puede ser soltera, casada, divorciada o viuda. Estas situaciones no solamente son formas de describir a una persona, también pueden generar diferentes consecuencias jurídicas. Por ejemplo, cuando dos personas contraen matrimonio, quieren determinados derechos y obligaciones como cónyuges. Si posteriormente se divorcian, esa situación genera consecuencias jurídicas y debe quedarse registrada. Otro ejemplo sería el caso de una persona cuyo cónyuge fallece. Para acreditar jurídicamente esa situación se puede relacionar el acta de matrimonio y el acta de difunción. Por eso el registro civil tiene tanta importancia, ya que nos permite que exista una constancia oficial de determinados acontecimientos que modifican o acreditan nuestro estado civil. ¿Dónde encontramos el estado civil? Podemos encontrar información relacionada con el estado civil principalmente en acta de nacimiento, incluyendo las anotaciones que corresponden, actos de matrimonio, cuando la persona contrae su matrimonio, un acta de divorcio, cuando exista conforme a la legislación aplicable, y acta de defunción cuando una persona fallece. También pueden existir anotaciones derivadas de resoluciones judiciales. Por ejemplo, serían las lecciones anteriores en las que estudiamos la declaración de ausencia y la presunción de muerte. Cuando existe una resolución de este tipo, puede realizarse la anotación correspondiente en el registro civil. Entonces, podemos decir que el estado civil nos permite conocer la situación jurídica de una persona y respecto de determinadas relaciones familiares y personales. Y podemos encontrarlo principalmente en las actas y anotaciones del registro civil, especialmente en las actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción. Defunción. Continuamos con el siguiente punto, la capacidad. La capacidad. Muy bien. Este concepto eh, podemos explicarlo de una manera sencilla. La capacidad tiene que ver con nuestra posibilidad de tener derechos y obligaciones. En determinados casos, ejercerlos por nosotros mismos. Aquí encontramos dos conceptos importantes, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce significa que una persona puede tener derechos y obligaciones. Un ejemplo sería, un niño puede ser propietario de una casa si la recibe como herencia, aunque sea menor de edad, puede ser titular de ese derecho. Pero aquí aparece la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio se refiere a la posibilidad de realizar determinados actos jurídicos por nosotros mismos. Por ejemplo, ese niño puede ser propietario de la casa, pero no necesariamente puede realizar por sí mismo todos los actos jurídicos relacionados con ello. Depende del caso, puede necesitar la intervención de quien legalmente lo represente. Otro ejemplo sería una persona menor de edad que necesita realizar determinado trámite jurídico. Dependiendo del acto, puede necesitar la intervención de sus padres, de quien ejerza la patria potestad, de un tutor o de la autoridad correspondiente. Por eso podemos recordar la diferencia de una manera muy sencilla. Capacidad de goce, puedo tener el derecho. Capacidad de ejercicio, puedo ejercer ese derecho por mí mismo. La elección también nos explica que existen diferentes formas para que una persona pueda actuar jurídicamente en nombre de otra, como lo es la representación, el mandato y el poder. Por ejemplo, si una persona autoriza legalmente a otra para realizar determinados actos en su nombre,
esa segunda persona puede actuar dentro de las facultades que le fueron otorgadas. ¿Dónde encontramos información relacionada con la capacidad? La capacidad tampoco se encuentra en una sola acta específica. Por eso el ejemplo del acta de nacimiento nos proporciona información como fecha de nacimiento, que permite conocer la edad de una persona y por lo tanto determinar ciertas consecuencias jurídicas relacionadas con su capacidad. También pueden existir anotaciones relacionadas con tutela o pérdida o limitación de capacidad cuando existe una resolución que así lo determine. En conclusión, la capacidad es la posibilidad jurídica que tenemos nosotros para ser titulares de derechos y obligaciones y dependiendo de las circunstancias poder ejercernos por nosotros mismos. Para conocer algunos elementos relacionados con ella podemos acudir al acta de nacimiento y cuando corresponda a las anotaciones o resoluciones relacionadas con tutela o limitación de la capacidad. ¿De acuerdo? Mm, para terminar, podemos decir que los atributos de la personalidad son importantes porque permiten conocer diferentes aspectos jurídicos de una persona. Ejemplo, el nombre nos permite saber quién es y distinguirla de las demás personas. Principalmente lo encontramos en el acta de nacimiento. El domicilio permite ubicar jurídicamente a una persona y puede aparecer como dato en diferentes documentos y actas, aunque no existe un acta específica destinada exclusivamente a acreditar el domicilio. El estado civil nos permite conocer la situación jurídica de esa persona respecto a determinadas relaciones familiares. Esta puede acreditarse mediante las diferentes actas de anotaciones del registro civil, como ya lo habíamos mencionado, y finalmente la capacidad nos permite determinar si una persona puede ser titular de derechos y obligaciones y si puede ejercerlos por sí misma. Para analizar, podemos encontrar información importante en el acta de nacimiento y en determinados casos en las anotaciones correspondientes. Por todo esto, podemos entender que el registro civil tiene una función muy importante porque permite dejar constancia oficial de diferentes acontecimientos de nuestra vida y proporciona certeza y la seguridad jurídica. En pocas palabras, podemos pensar que en el registro civil nos ayuda a responder preguntas: ¿quién soy? ¿Dónde puedo ser localizado jurídicamente? ¿Cuál es mi situación familiar? ¿Qué capacidad tengo para realizar determinados actos jurídicos? Y de esta manera se puede tener mayor certeza sobre la situación jurídica de las personas. Espero que haya sido entendible todo este tema, esta exposición. Muchísimas gracias por estar visualizando. Agradezco de antemano, vuelvo a reiterar mi compromiso con el estudio. Eh, Seguiremos aprendiendo a lo largo de esta licenciatura. Un saludo a asesor, a compañeros y a todas aquellas personas que les interese la licenciatura en Derecho y estén visualizando este tipo de videos, dándose un ejemplo de cómo exponer. Es uno de mis terceros videos que estaré subiendo a mi plataforma. Espero pueda servir de algo la, la, la anterior explicación y pues nada, muchísimas gracias. Reiteramos. Nos vemos en el próximo video. Un saludo a todos. Hasta luego.